la grabación de una nueva clase de IPO. Estamos con las dos comisiones, Junín y Pergamino. Tengamos en cuenta que Fede les dejó tarea y, bueno, se estuvo ausentando 2 lunes. Vamos a ir avanzando con Seba, mientras que en el Pergamino seguimos como siempre con Nelson, ¿sí? Y María Belén me puso en el chat, sí, así que ok, se escucha bien. Acuérdense que la idea de las teorías es vamos profundizando y viendo determinados temas. Acuérdense que son todos aplicados puntualmente a la programación que vamos haciendo, sin dejar de lado que obviamente todo lo concentramos en la programación de la práctica que hacemos con nuestro IDE, podríamos decir, favorito o el que a ustedes les guste. Acuérdense que hay libertad, por más que el profe me diga yo usaría este IDE, pueden usar el que quieran, libertad de sistema operativo, libertad de IDE, incluso siempre lo decimos, acuérdense de probar un poquito los dos. Los dos sistemas operativos me refiero, ¿sí? Y más de un IDE también es recomendable. Bueno, la clase de hoy tiene 2 partes. Van a encontrar en la plataforma que tiene un montón de diapositivas para que les quede tipo documentación. Vamos a comenzar viendo en la primera parte conceptos o palabras que van a encontrar relacionadas con la programación de objetos y en este caso con la de Java, ¿sí? Recuerden que Java es fuertemente tipado, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo Python. No pueden guardar cualquier cosa en una variable y además es muy estricto con las declaraciones. Acuérdense que esto se produce también para ahorrar tiempo de compilación, lo cual hace que el lenguaje, cuando está funcionando y se está ejecutando, es un poquito más eficiente que los otros lenguajes, ¿sí? Si no, el procesador tendría que andar agarrando una variable y diciendo, bueno, a ver qué tenés adentro. Tenés una letra, tenés un número o tenés una fecha. ¿Sí? Venimos usando tipo de datos primitivos, todo lo que sea minúscula, int, char, boolean, y hay tipos de datos objetos que los distinguimos fácilmente porque el tipo de dato comienza con una letra mayúscula. Es muy cómodo, como dice acá esta diapositiva, usar tipos primitivos, ya que poseen un valor inicial. No necesito hacer el new para insertarle algún valor de inicio, ¿sí? Y ahí aparece... Profe, perdón, ¿los tipos de datos primitivos son como clases y por eso empiezan con mayúscula o...? No, los primitivos son los de minúscula, ojo. Ah, está. No, mirá que acá te lo marco. No, los primitivos son los de minúscula, lo que usábamos por ahí en el cuatrimestre pasado son int, char... Claro, no, yo me refería a integer cuando empieza, por ejemplo, con I Claro. mayúscula y eso. Ahí los que empiezan con mayúsculas son el punto 2, que son objetos. Ahora vamos a ver la relación entre integer e int. Pero los tipos de datos objetos tenés 2. Los que ya trae definido Java, string, por ejemplo, integer, o los míos. Si yo hago una clase persona, hago una clase auto, cuando creo un atributo una variable, perdón, de ese tipo, también es un tipo de dato objeto. Entonces, como objeto, los de mayúscula hay 2. Los que ya trae Java, que son 500.000, y los míos, los que yo programo, ¿sí? Cuando en el main creo un auto, creo una persona y así. Ahora, basándome en tu pregunta que me viene bien, vamos a ver la relación entre int e integer. Y ahí aparece la palabrita wrapper, que lo van a ver si googlean en internet o si le preguntan al GPT o demás. La palabrita wrapper son esas, en inglés quiere decir envoltorio, ¿sí? Como si fuera envolver una golosina o algo de eso. Son las clases que están pegadas al tipo de dato primitivo. Y ahí aparece para int, integer, esa relación, ¿sí? Wrappers se denominan envoltorios o clases que cubren, por eso envoltorio, o se relacionan con un tipo de dato primitivo, ¿sí? Ojo que los tipos de datos primitivos son los únicos, podríamos decir, los pocos elementos que en Java
no son una clase. Fíjense en la diapositiva que sigue, ahí tienen la relación. Por ahí, por eso me enganché justo de tu consulta. Para Profe, los 7, perdón, sí, no, y entonces el string, porque viste, string creo que también es con mayúscula, ¿o no? claro, pero string no es un wrapper. Claro, String es porque una no, clase claro. común, claro. Los únicos tipos de datos, objetos que se denominan wrappers son estos que están viendo acá, este grupito. ¿Por qué? Porque tienen asociado un tipo de dato primitivo. Fíjense que string, por eso está buenísima la pregunta, no tiene un tipo de dato primitivo que guarde una palabra. Y string con char no tiene nada que ver, ¿eh? Acuérdense que char o el wrapper carácter, una sola letra entra. No tiene nada que ver con un string. ¿Sí? Entonces, tipo de dato primitivo, lo que tengo del lado derecho en minúscula. Cada uno tiene un wrapper. Es una clase o un tipo de dato, clase u objeto, que guarda relación directa, contienen el mismo elemento. Y después están los que no tienen nada que ver, como string, que dijimos recién, o un auto, una persona y demás. Y la pregunta que ustedes se podrían hacer es, ¿y para qué existe un primitivo y un wrapper? La diferencia es que el tipo de dato que va con mayúscula, en este caso, y se escribe la palabra completa, que sería un wrapper, ofrece métodos que el tipo de dato primitivo no tiene. Si yo declaro un tipo de dato byte, por ejemplo, para elegir el primero ahí con mayúscula, yo a esa variable le pongo punto y tiene un montón de métodos asociados. Si yo lo declaro de tipo byte minúscula, es primitivo, guarda un numerito y no sabe hacer nada más. ¿La diferencia cuál sería? Porque ustedes pueden decir, bueno, entonces ¿cuál uso? Muy simple. Si vos vas a usar alguna variable para guardar valores y no hacer conversión, o sea, pasarlo de un tipo de dato a otro, yo te diría usarlo en minúscula. Si vas a hacer algún tipo de operación, como por ejemplo, no sé, incrementar un número, desglosarlo, descomponerlo o algo, usa los que están en mayúscula porque tienen métodos asociados. Hasta ahí la palabra wrapper. Todavía no vimos qué relación tiene con el título de las diapositivas, que ahora lo vamos a ver. Profe, ¿y puede ser que las clases de, ¿cómo es? Los wrappers también se le puedan hacer overflow, perdón, override? Claro, exactamente. También es esa la otra utilidad que tienen, A, ¿no? a los tipos de datos, a muchos, muy buena también tu consulta, a muchos tipos de los datos que trae Java, se le puede hacer clases hija y sobreescribir métodos. La clase string no lo permite. ¿Eh? Si ustedes quieren hacer una clase hija de string, no te deja. ¿Por qué? Porque string está declarada como clase final. Acuérdense que cuando yo declaro, que ya lo vimos en las diapos de clases anteriores, cuando yo una clase la declaro como final, no puede tener hijos. Por lo tanto, no puedo inventar clases hijas de string. Pero de estas que están acá, sí podrías hacer una clase hija para, por ejemplo, vamos a inventar, quisieras hacer un integer con ciertas características mejoradas o distintas. Listo, haces una clase hija de string, extend integer, y te haces tu propia clase integer. ¿Sí? Es totalmente válido. Hay, a ver, la programación orientada a objetos da mucho para jugar y para investigar. Por ahí tu pregunta me gusta por lo siguiente. ¿Sería necesario, estando trabajando, hacer una clase hija de integer? Seguramente no, porque vas a perder tiempo y te va a llevar muchas horas de más para no tener un gran beneficio. Ahora, para jugar, para investigar, para hacer una práctica en la facu, está buenísimo, porque vos podés agarrar la clase integer y te hacer tu propia clase de números enteros personalizada. Y siempre distingan
por ahí los distintos ambientes en los que uno trabaja. Si uno está trabajando en una empresa, en una consultora que produce código y desarrolla software a la mayor velocidad que pueda, no te van a dejar perder tiempo en eso. ¿Sí? Porque además, el día que vos dejes ese código y lo agarra otro, no lo va a entender. Ahora, para investigar, para aprender, para todo eso, está buenísimo hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esas dos palabras que fueron el título de estas diapositivas? Bueno, son para un lado y para el otro. Autoboxing es, como dice el primer párrafo, cuando una variable de tipo primitivo la guardo en una variable de tipo wrapper. O sea, cuando un int lo guardo en un entero. Cuando hago una variable de tipo integer igual a una variable de tipo int, lo convierte automáticamente. ¿Por qué? Porque son del mismo tipo. A eso se lo llama autoboxing. Y un boxing, que es lo contrario, es al revés. Es cuando un wrapper se guarda en un tipo de dato primitivo. Ahí abajo tienen el ejemplo, ¿sí? Cuando pongo un int en un entero o al revés. Cuando un integer lo guardo en un int. Cuando yo digo conversión automática es que a una variable digo, sos igual a la otra. Le tomo el valor. Son palabras muy técnicas y ustedes pueden decir, ¿sirve para algo? No, vos esto lo usás cuando van programando y ni se dan cuenta que están haciendo autoboxing o un boxing, o ni se dan cuenta que un integer es un wrapper de int. Estamos de acuerdo, ¿no? Uno programa, compila, esto seguramente ustedes lo deben venir usando. Simplemente necesitamos, para que agarren terminología de objetos, para que se acostumbren a estas palabras que por ahí la leen en un apunte de Java o de objetos, o googlean que yo buscando algo con el chat GPT y te dice, sí, acá está aplicando un boxing, autoboxing, para que no lo sorprenda. Son términos muy propios de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Y como recién me preguntaban ustedes, o les decía yo, no te aporta nada saber que integer es un wrapper, pero bueno, vayan viendo que hay clases que envuelven a los tipos primitivos. Quiere decir que le agregan funcionalidad. Y va a pasar más adelante con otras cosas también. Fíjense que lo que estamos tratando de hacer es que no sean simples generadores de código, sino que entiendan un montón de cosas que están pasando mientras ustedes escriben el código que habitualmente usan. Acá hay algún otro ejemplito para que simplemente vea. Uy, esperen que se me corrió. Para que sí. Ahí se me corre. Esperen que vuelva. Ahí está. Para que simplemente vean que uno podría usar autoboxing, miren la parte de abajo, donde simplemente guardan un número entero para un lado o para el otro. Y si ustedes no quisieran usar autoboxing y quieren hacer conversión manual, que es innecesaria, podrían hacer algo como esto, ¿sí? En esta línea. Fíjense que ahí yo declaro el atributo i de tipo integer. Y después, para guardarlo en una variable x que es de tipo int, no necesito hacer ese método .int value para que te devuelva un elemento de tipo int para meterlo en x. Directamente, si le pones x igual a y, funciona de una. Pero bueno, se van a encontrar, ustedes cuando lean código que bajen de internet, que busquen o que genere. Yo siempre insisto con el chat GPT porque ya es una herramienta que la mayoría de los chicos usan habitualmente, por más que no lo digan. Digo, por ahí te genera código automático y van a ver esa línea que yo marqué. Y por ahí te van a decir, ¿para qué llama al método intValue y no hace falta? Sí, estamos de acuerdo, pero a veces como es código autogenerado o escrito hace tiempo, lo van a ver de esta forma. ¿Sí? Simple, va a compilar, pero no hace demasiado cambio. Acá la diapositiva que sigue les dice, ¿cuándo usar autoboxing? Si se generara
alguna posible incompatibilidad y ahí yo me vería forzado a hacer ese cambio. ¿Qué quiere decir? Hay veces que para poder usar un método que está en otra clase, a veces en lugar de int te pide que le pases como parámetro un integer. Bueno, ahí usas autoboxing, quiere decir que haces la conversión directa, ¿sí? Porque ustedes pueden plantearse, ¿y para qué lo paso de int a integer si es lo mismo? Bueno, hay veces que tenés que llamar a un método y acepta un int y no un integer como parámetro. Y ahí tenés que cumplir. A la vez también, después más adelante, algunos frameworks no trabajan con, o sea, con las clases perdón, los tipos primitivos, ¿no? Sino que trabajan todos con... Exactamente. Sí, en realidad, Nicolás, no sé si decir un framework. Un montón de código Java que ustedes bajen puede ser un framework, puede ser una librería que sirve para un caso específico, o para hacer un PDF, o para generar un Excel. A veces trabajan con un tipo int y no con un integer, o al revés. Entonces vos tenés que cumplir exactamente con lo que solicita ese método para poder llamarlo correctamente, ¿sí? Piensen, todo lo que es la programación orientada a objetos tiene muchísimos años y la mayoría de los lenguajes tienen muchísimos años. Pilas de librerías que ustedes necesitan se bajan de los repositorios de Internet. No se programan. Por ejemplo, conectarte con una impresora, con un escáner, con un plotter, generar un Excel, Word, cualquier cosa de Office, usar una impresora fiscal. Ustedes bajan la librería que les da el fabricante para el lenguaje y ya a través de métodos se comunican con esa herramienta. Una balanza digital, cualquier componente de hardware ya trae, el fabricante realiza la librería para interactuar con ellos en un montón de lenguajes. Así que código generado que tengan que usar en su proyecto, todo el tiempo lo vamos utilizando de acuerdo al proyecto. Ni hablar, como dijo Nicolás, framework, quieren usar Red, quieren usar algún framework de front para interactuar, todo el tiempo es a través de llamadas métodos de esas librerías, de esos frameworks. Y ahí hay que cumplir exactamente con el parámetro. Y por ahí hay que hacer esta conversión. Siempre piensen, nosotros siempre decimos lo mismo, cuando el año que viene en PO les tiramos un montón de cosas distintas. No se pongan a programar sin antes buscar si no está hecho. Eso quiere decir, como hay una comunidad gigante en la red de la mayoría de los lenguajes, todo es software libre, todo es gratis, hay muchísimo código colgado en las empresas y demás que ya tienen la funcionalidad resuelta. Solamente tengo que tener la habilidad de bajar ese framework o esa librería, instalarla en mi proyecto y ahorrarme un montón de cosas. No sé, un error muy común de chicos que han empezado a trabajar en la oficina, por ejemplo, y vos le decís, listo, acá necesito que genere un reporte en PDF. Ponerse a leer cómo se crea un PDF, no, andá a la página de Acrobat, te bajás la librería, tenés un método que abre el PDF, que lo rellena, que lo cierra, está todo resuelto. Y todo gratis. ¿Sí? Digo, hay que acostumbrarse, obviamente. Si no sabes Java, no vas a tener la habilidad de usar esa librería o cualquier lenguaje, ¿no? De objetos. Así que es muy, muy interesante la programación. Bueno, y relacionado a esto aparece la palabra casting, que me imagino que Fede y Nelson y Seba la vienen usando desde hace un montón, que le deben de haber dicho por ahí, cuando dos variables no coinciden o quieren guardar un número en otro, dicen, no, acá hay que castear. Hacer casting o castear quiere decir adaptar el tipo de dato que quiero guardar para guardarlo en una variable que no es del mismo tipo de datos, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, de entero a doble o de float a long, digamos, un gran problema es cuando yo quiero guardar una variable, por ejemplo, numérica, en otra, tenga decimales o no. Entonces ahí hay que hacer casteo.
Y ni hablar cuando quiero guardar objetos de clases diferentes con alguna relación. Por ejemplo, tengo la clase persona y tengo un maestro y un alumno. Bueno, ¿cuál puedo guardar en cuál? Eso es lo que hay que aprender y la técnica para hacer esa conversión se denomina casting o es muy frecuente que nosotros digamos hay que castear, tenés que hacer un casteo. Ahora vamos a ver un poquito qué representa. Insisto, esto es algo que van a usar, capaz que ya usan, y ni se pusieron a pensar cómo se denomina, ¿sí? Hablando de casting, Java, si guardás un dato de menor precisión en uno de mayor, es automática. ¿Sí? Por ejemplo, como dice ahí, si guardás un entero en un long, no pasa nada porque tiene más precisión. Si guardás un flotante en un doble, no pasa nada porque tiene mayor precisión. O sea, no hace falta hacer algún recorte. ¿Ah? El problema lo tengo cuando quiero meter, por ejemplo, un número con muchos decimales en uno más chiquito. Ahí es cuando hay que aplicar el casting. Fíjense que cuando quiero guardar lo que yo les decía ahí, uno de mayor precisión en uno de menor, ahí necesitas darle a Java, al compilador de Java y de los otros lenguajes, es lo mismo. Siempre cuando yo digo Java, es porque usamos Java, pero es para cualquier lenguaje. Hay que darle una orden para decirle, sí, quiero que esto más grande lo metas en esto más chiquito. Y ahí abajo tienen un ejemplo. Una división arroja un resultado con comas. Siempre una división es un resultado con comas. Así sea, 9 dividido 3, para el compilador es 3,00. ¿Sí? Cualquier división asume que es con decimales. Entonces, para guardarlo en la variable de tipo long, que se llama result, yo le tengo que decir, eso que lo tenés con coma, convertilo a un número entero. ¿Cómo le doy la orden? Del lado izquierdo y entre paréntesis le digo el tipo de dato al que quiero que lo convierta. Entonces, esa división, el compilador sabe que la tiene que guardar como número entero. La trunca, la recorta y la guarda en la variable result. Si tuviera decimales, automáticamente hace, como han visto en matemáticas ya, un redondeo. Del 0 al 4, redondea para abajo, estoy hablando de los decimales, ¿no? Del 5 al 9, redondea para arriba. Eso es hacer casting o hacer casteo. Al dato que tengo del lado izquierdo, entre paréntesis, le pongo el dato al que quiero llegar. Y el compilador se va a encargar de hacer el recorte. En matemática tengan cuidado porque redondea. Si están haciendo un programa financiero o, por ejemplo, para investigación, para datos de laboratorio, eso que estoy viendo ahí puede llegar a un dato erróneo, porque recortar es perder, castear es perder precisión. Por lo tanto, hay algo que dejan de tener. En el segundo punto, no hay que hacer nada porque el 4 es un entero, no tiene decimales. Cuando lo guardo en una variable de tipo doble, simplemente quedará 4,00. Entonces, es automático, no se necesita hacer un casting. Fíjense que estamos jugando con cosas que muchos de ustedes ya deben venir usando y le estamos poniendo el nombre formal. Y acá, para agregar un poquito de dificultad, sí aparece algo que a lo mejor todavía no probaron, que es el casting entre objetos. Lo que le decía recién, persona, alumno, docente, bueno, ¿puedo convertir a uno en el otro?
Solamente se puede hacer casting o conversión de un tipo de objeto al otro si están en una relación de herencia, ¿sí? En este caso están en una relación de herencia, entonces yo podría hacer un casting acá. Ojo con el casteo entre objetos porque compila siempre, pero a veces no anda en ejecución. ¿Está bien? Esperen que... me pasé de largo. Pregunta clave. ¿Cuál casting les parece que funciona? ¿Convertir un alumno en persona o convertir una persona en alumno? Hay uno que anda y otro que no. Un alumno en persona. ¿Están de Perdón. acuerdo? No, A perdón. ver, ¿por qué te parece que funciona? Una Está persona al revés. O sea, me parece que va a funcionar persona-alumno porque alumno tiene más, ¿cómo es? Atributos que persona, siendo a ser, supongo, la hija. ¿Cómo es? En cambio, un alumno a personas tendrías que sacar atributos y creo que eso no está bueno. A ver, ¿quién más se anima a opinar? Vos decís, Y a Nico, mí, que... a mí A ver, me Lucas. parece que de alumno a persona, porque alumno al ser una clase hija de persona tiene todo lo que tiene persona y además los atributos que se le han agregado. Exactamente, ¿sí? La respuesta es, todo alumno es una persona. Por lo tanto, como dice Lucas, a un alumno lo convierto a persona sin problemas. ¿Qué pasa con esos atributos legajo y promedio? Los pierdo. Es lo mismo que cuando guardan un doble en un entero. Los decimales los perdés. ¿Sí? Claro, Fíjense que hay una relación directa entre el casting de objetos y la herencia. Por eso, como decía Lucas, es todo alumno es una persona. Acuérdense que cuando verificábamos la herencia, vamos de abajo para arriba. Es un juego, pero hay que tener cuidado porque las dos compilan, pero cuando le estén usando un tiempo de ejecución, la otra opción falla. Es un juego poco de palabras, pero para que entiendan que se puede convertir de uno a otro. Y ahí viene un poco otra cosa que también están incorporando, algunos ya la han probado, como me decía Fede o Nelson, que porque por ahí nos damos cuenta porque le van a preguntar, y otros todavía están un poquito más descubriéndolo, que es todo el manejo de fecha en Java. Otro tema complejo en cualquier lenguaje, el manejo de fechas. ¿Sí? Java posee una serie de clases para trabajar con las fechas. El paquete Java Util Date es el que maneja la fecha, pero hay otras opciones más para hacer cálculos y demás. Para declarar una fecha, Java Util Date, y ponen la variable, en este caso, que se denomina fecha. Cuando hacen el new, va a tomar la fecha de la máquina donde la aplicación esté corriendo. Ojo con este detalle, porque cada vez que ustedes hacen una instancia de fecha, toma la fecha de donde se está ejecutando. Si esto es un servidor web, tomará la fecha y la hora también del servidor en el cual se esté ejecutando. La fecha es problemática cuando yo hago una página web, por ejemplo, que se ejecuta en múltiples países. Y hay que tener cuidado porque hay que hacer cierta adaptación, porque si acá es las 13:30, en Europa serán las 4 o las 5 o las 6:30 o más. Entonces, ojo, porque las fechas, por el formato y por el uso horario, son un gran problema en todos los desarrollos de software, que no hay que minimizar. Por eso que siempre nosotros decimos, hay que analizar el desarrollo que van a hacer y ver dónde lo van a aplicar.
Ahora vamos a ir viendo que para darle formato a la fecha aparece un objeto que se llama Simple Date Format. Y lo que hace es, define el formato fecha que tienen. Ese que tienen ahí, día, mes y hora, coincide con el que tienen abajo, 30 de septiembre del 2001. Acuérdense que si le ponen 3M, lo que va a hacer, el mes va a quedar escrito con letras. Le pueden poner 2Y para achicar el año y que quede 01. Acuérdense que pueden poner mes, día y año. Acuérdense que el formato utilizado en Estados Unidos y en el idioma inglés es mes, día y año. Entonces, a Simple Date Format le definirán un formato distinto y después lo que se hace es, a la variable de tipo fecha, se le aplica con SDF, que es una variable de tipo formato, se le hace el método parse, que lo que se hace es, se aplica a una fecha, en este caso la tengo entre comillas, pero puede ser una variable de tipo date, se le aplica el formato y se guarda en una variable de tipo date con el formato aplicado. Hay que tener cuidado porque si yo no utilizo Simple Date Format, va a tomar, como decía recién, no solamente la fecha y la hora del servidor, sino que va a tomar el idioma que el servidor tiene. O sea, si el servidor donde yo ejecuto la aplicación está en inglés, me va a tomar mes, día y año. Si está en español, me va a tomar día, mes y año. Entonces, ojo, porque hacer este parseo o forzar a la variable de fecha o al string que tiene una fecha a tomar un formato específico me ahorra un montón de problemas. Repito lo mismo, si están haciendo una página, por ejemplo, de un banco o algo que se puede acceder desde cualquier lugar, aplicar cuando la van a mostrar el formato de acuerdo a dónde esté viniendo el usuario o el requerimiento, es fundamental para que no vea los datos al revés. Esto aplica con la fecha y también van a ver que hay para hacer un trabajo con la hora para poder hacer una conversión entre el uso horario en el que está el servidor y el uso horario desde el cual están accediendo. Todo este tipo de formateos o parseos, todos los lenguajes lo traen permitido. En este caso Java lo usa de esta manera. Fíjense que si ustedes pueden hacer también el System Out Print, digamos, pueden hacer una muestra con formato o una muestra sin formato. Realmente el manejo de fechas es un problema global en la programación justamente por los formatos. Incluso les puede pasar en alguna aplicación muy grande que el software esté corriendo en un servidor en un país y la base de datos esté en un servidor con un sistema operativo que está instalado en otro idioma. Podría estar uno en inglés, otro en español y uno interpretar la fecha como día, mes y año y el otro al revés. ¿Cómo se hace para unificar todo eso? Trabajando todo el tiempo con estas clases que hacen el formateo. ¿Es un problema? Sí. Cuando salen un poquito de la máquina de ustedes a un servidor web o un servidor de aplicaciones, sí, es un problema. La fecha hay que tener en cuenta todos estos formatos. Por ahora, esto no les va a pasar nunca porque ustedes están desarrollando de forma local en su PC. Otro paquetito que aparece, ¿sí?, es java.time, en Java 8 y de ahí en adelante. ¿Para qué? Para complementarse con Date y con las funcionalidades que ofrece Calendar. ¿Sí? Empieza ahí a ver un juego. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense. Además se agrega, son distintos paquetitos que tienen dentro de Java
Java Time o Java Util Date, ¿sí? Para ir complementándose entre ellos. Fíjense que acá, por ejemplo, Date solo trabaja con fecha y no trabaja con hora. En cambio, si quieren utilizar, perdón que seleccione mal, solo hora, necesitan de este paquete. Depende lo que ustedes tengan que hacer. ¿Para qué es el programa? Si es un programa para registrar tiempo de una carrera, a veces solamente necesitan la hora y no necesitan la fecha. Estoy hablando en determinados campos. ¿Sí? Y ahí empiezan a haber un millón de manipulaciones de fechas y de horas, como están viendo ahí en los ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál fue el día de la semana de una fecha puntual. Fíjense que acá, en la línea de arriba, cargué una fecha. ¿Sí? Y en la línea de abajo le estoy diciendo, che, quiero que me digas a la variable date. Con un método le estoy diciendo, ¿me podés decir cuál es el día de la semana de esa fecha? Te lo guarda en una variable de tipo día de la semana. Todo este tipo de cosas no hace falta que se acuerden nada de memoria porque son 2 millones. Simplemente ustedes tienen que saber que está resuelto, por ejemplo, si yo quiero saber cuál fue un día de la semana viejo, quiero saber cuál fue la cantidad de minutos que transcurrió entre 2 horas, lo que se le ocurra. Hay montones de manejos de fecha y hora también para calcular préstamos y demás, donde necesito una precisión y por ahí no me sirve saber que la diferencia entre 2 fechas fueron 2 días, sino que lo necesito entre esta fecha y hora contra esta fecha y hora, y por ahí no son 2 días, sino que fueron 36 horas, tantos minutos. Bueno, todo se puede calcular. Los ejemplos que tienen la diapo son muy, muy básicos, como saber el mes de una fecha y demás, pero todo se puede calcular al detalle. ¿Cuándo lo van a necesitar? Cuando tengan un problema puntual para hacer un cálculo con la fecha. Nosotros en las prácticas vamos a hacer algún ejercicio, pero no con tanta profundidad, simplemente nos vamos a manejar con declarar un atributo de tipo date. Pero por eso les digo, tienen para la fecha y para la hora un montón de manipulaciones. Fíjense acá, por ejemplo, si quiero saber la hora en el momento, con local time tengo el método now y me va a devolver la hora. ¿Sí? Profe, Y puede sí, ser que también el tema de los meses esté desfasado, onda, porque arrancan desde el 0 hasta el 11 y eso, en local data. sí. Y hay problemas con los años bisiesto, un montón. A ver, déjame pensar un ejemplo. Suponete que hay muchas veces que uno saca cosas que me acuerdo que nos han pasado. Hay muchas veces que vos tenés que sacar la diferencia entre 2 años. No es lo mismo si yo necesito, entre 2 fechas de distintos años, me parece mal. No es lo mismo si yo quiero saber cuántos días y meses hay entre 2 fechas, a que si quiero saber la cantidad de días. Y ahí influye el año bisiesto. ¿Por qué? Porque hay veces que si necesito calcular un interés entre una fecha de ahora y una de dentro de 5 años, y el interés es por día, ahí necesito la diferencia a nivel de día, y no a nivel de meses y años. Influye y me empieza a molestar el año bisiesto. Hay 2 millones de variantes. Y errarle en un cálculo de eso hace que yo le erre, por ejemplo, en 2 o en 4 días, y si estoy haciendo un software para un sistema financiero, de bonos, de acciones, de préstamos, de lo que sea, se maneja todo a nivel de día y no a nivel de mes y año, o a nivel de horas incluso. Entonces, errarle en eso hace que le erren un pequeño porcentaje, y eso puede ser que cuando haga el software para un contador, te diga, che, acá me está calculando mal. Digo, todo eso es parte de hacer un minucioso
relevamiento de los datos de lo que necesita el cliente y yo ajustarme. Pero básicamente el mensaje hacia ustedes es: todos los lenguajes manejan horas, fechas, minutos, segundos, con la precisión que quieras. Y las bases de datos también. Lo único que tienen que hacer ustedes es ser muy prolijos para determinar cuándo lo necesitan y cuándo no. Si solamente vas a manejar fechas y guardar fecha y hora, vas a estar guardando un montón de información de gusto que no le sirve para nadie. Y lo único que va a pasar es que se te engorde la cantidad de información que guardas. Hay de todo. Esperen que se me escapó el... Ahí que está. Bueno, y como cierre a esta primera parte, así cargo el segundo PDF, algo que ya vienen creando ustedes. Ustedes por ahora vienen trabajando siempre en un solo paquete, en el proyecto. Acuérdense que el paquete es cuando crean un proyecto, esa carpetita que se llama igual que el proyecto. Bueno, cuando ustedes tengan mayor cantidad de clases creadas, lo que les va a pasar es que va a haber que dividir al proyecto en paquetes. Cuando veamos parte gráfica, que es dentro de, estoy mirando la fecha, de menos de un mes, ahí van a tener que crear paquetes. En un paquete van a poner el back y en un paquete van a poner el front. La parte gráfica va dividida de la parte del back. Esperen un segundo que conecto el cargador. Simplemente para que vayan pensando en un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero siempre usar el criterio de abstracción, digamos. Programen solamente lo que necesitan para solucionar el problema. Podríamos decir, programen solamente lo que el cliente necesita. Ni más ni menos. ¿Cómo sabemos bien lo que el cliente necesita? Charlando un montón de veces con el cliente y no minimizando lo que nos pide. Esperen que ahí comparto la segunda pantalla. ¿Cómo se aprende a relevar exactamente lo que el cliente necesita? Practicando, equivocándose un montón de veces y demás. ¿Quién es el cliente para ustedes ahora que están estudiando? El cliente de ustedes es la práctica y son Federico o Nelson. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer mayor o menor detalle y se encuentran con enunciados que no le dicen todo lo que necesitan, está hecho a propósito. Y ustedes tienen dos caminos. O lo resuelven como les parece, o van e interactúan con el cliente, que sería su profe, de práctica y le dicen, acá no aclara, yo lo encaro por este lado, ¿está bien o está mal? Recibirás una respuesta y en base a eso sabes lo que tenés que hacer. Pero el entrenamiento que estamos tratando de llevar a cabo es ese, ¿sí? Que ustedes tengan enunciados con poca completitud para que ustedes tengan que preguntar, y hay que preguntar. Es lo mismo que el día de mañana les va a pasar con un cliente. Ustedes grábense que la mayor dificultad de desarrollar un software no está en escribir líneas de código solamente, está en hablar un montón de veces. Che, necesitas esto, te lo hago así, te lo hago por acá. Mirá que si programo esto va a tener tal problema, si programo esto va a tener tal ventaja. ¿Qué solución querés? La parte más desgastante, que menos le gusta al informático, es esa, pero es la parte clave para poder programar lo que realmente necesito. Y ahí aparece un uso que ustedes van haciendo con las colecciones, pero van a ir creando ustedes, que son las interfaces. La interfaz es, ¿cómo podemos decir? Es algo que cuesta verle la utilidad en el sentido de crear tu propia interfaz. Acuérdense que en Java la definición es esta. En Java no digo, en objetos, pero aplica muy a Java, es una interfaz
la definición teórica es, permite que entidades o clases no relacionadas interactúen. ¿Por qué? Porque una clase puede implementar una interfaz y otra. Acuérdense que las interfaces solucionan el problema en Java de no tener múltiples padres, de no poder heredar de múltiples padres. Por lo tanto, ¿qué es una interfaz en Java? Es una lista de métodos sin implementación. Y cada vez que yo en una clase implemento una interfaz, el IDE me va a decir, bueno, listo, voy a implementar la interfaz X. Bueno, tenés 3 o 4 métodos que yo te voy a obligar a que implementes, a que programes. La interfaz, en principio, surgió para eso. Es muy parecida a una clase abstracta. ¿Sí? Se declara con la palabrita interfase en lugar de la palabrita class, se pone el nombre y una interfaz puede ser hija de otras interfaces. ¿Qué contiene? Declaración de métodos, vacíos y constantes de tipo público, estático o fine. Acuérdense que no sirve para nada, simplemente para que la clase que lo implementa tener que utilizar esos métodos. Esto colabora mucho con la uniformidad de nombres, con la prolijidad de nuestro código. Ahí tienen un ejemplo. Yo podría hacer una interfaz, en este ejemplo, ¿no? Se llama arrancable, y yo digo, mira, yo quiero que todos los vehículos tengan un método que llame arrancar y un método que llame detener motor. ¿Cómo hago para que todos se pongan de acuerdo? Bueno, creo una interfaz, declaro esos métodos y voy a hacer que todas las clases que quieran hereden de vehículos si necesitan o lo que sea, pero que implementen esa interfaz. Entonces, todas las clases que implementen la interfaz van a tener esos dos métodos y el IDE los va a obligar a que le pongan código. Al implementar una interfaz, el IDE, como el que usamos ahora, no el BlueJay, te obliga a implementar esos métodos. ¿Qué quiere decir? Escribirlo como están ahí, ponerle llave, llave y tener que ponerle código. O pueden hacer la truchada de llave, llave y no le ponen código, pero el IDE se va a quedar tranquilo de que ustedes lo implementaron. Siempre que sea hoy. Si retorna algo, sonaron y no lo van a poder obviar al código. Es para generar una uniformidad. Ahí abajo tienen cómo sería la forma de hacer el diseño de una interfaz en UML, cómo declararla. Siempre si utilizan algún UML digital, Argo, Draw o el que quieran, tienen el iconito que dice agregar una interfaz y ya te lo hace de manera prolija. Nosotros en la práctica vamos a crear nuestras propias interfaces. Vamos a definirlas. Acá tienen un ejemplo, que lo tienen desarrollado el código y todo en la teoría, que tienen una interfaz que se llama instrumento musical y todos los instrumentos musicales van a implementarla. ¿Para qué? Para que todos tengan el método sonar, el método afinar y el método que es. Si ustedes miran cada una de las clases, van a ver que el método que es, en una te va a decir soy una flauta o soy un instrumento de música de cuerda o de viento o de percusión. Yo voy, a medida que lo voy implementando, voy dándole funcionalidad. Lo que me aseguro es que todos los instrumentos musicales tengan esa interfaz. Al asegurarme que todos implementan esa interfaz, todos tienen los métodos que llaman iguales, me permite aplicar polimorfismo. Fíjense que viene todo enganchadito. Yo quiero una jerarquía de herencia polimórfica. ¿Cómo me aseguro de que ninguno se equivoque? Creo una interfaz, hago que esa jerarquía de herencia la implemente y ahí ya me aseguré que todos los hijos
tienen un método que se llama de la misma forma. Y puedo aplicar el polimorfismo. Sea de cuerda, de percusión o de viento, yo le voy a decir, che, punto, sonar, y va a emitir un sonido. Le voy a decir, punto, ¿qué es? Y me va a decir, soy tal instrumento. Para Profe, eso sirve una interfaz. Sí. em, pero esto para qué, tipo, ¿qué beneficio te trae usar una interfaz en vez de una clase abstracta, por ejemplo? Poder aplicar correctamente el polimorfismo. Aparte también te permite aplicarlo a diferentes tipos de clases. Vos lo podés usar, por ejemplo, para una figura geométrica, un cuadrado, un coso, en vez de hacer una clase abstracta padre que sea figura geométrica, haces una interfaz donde directamente tenés todos los métodos. Claro, porque yo estoy haciendo ejemplos muy puntuales, pero es más, como dice Nico por ahí, porque yo una interfaz la puedo implementar desde una jerarquía de herencia y además la puedo implementar desde otra, ¿sí? O puedo implementar más de una interfaz. Entonces yo a veces digo, soy hijo de esta clase e implemento esta y esta interfaz. Viene a reemplazar a tener más de un padre. Cuando yo tengo una clase abstracta, solamente puedo ser hijo de esa clase y no puedo hacer algo más, ¿sí? Es cuando tengo grandes cantidades de clases o grandes desarrollos, entonces digo, soy hijo de acá, implemento esta interfaz, implemento esta, y tengo un montón de métodos que cumplen con una norma en los nombres, y puedo aplicar polimorfismo. Va por ahí. No lo vas a terminar de ver un beneficio grande, porque cuando hacemos ejemplos chiquititos como este, tranquilamente surge lo que dice Tomás y dice, ¿para qué hacer una interfaz o una clase abstracta? ¿Sí? Es que a veces yo necesito ser hijo de una clase abstracta, pero además implementar una interfaz para tener otros nombres distintos que no tengan nada que ver con la herencia o sí. ¿Sí? Es como un complemento. En la práctica los vamos a ir llevando para hacer algo parecido a esto que están viendo acá. ¿Sí? Profe, me surgió una duda. ¿Puede implementar, o sea, puede extenderse, o sea, por ejemplo, puede haber una herencia y a la vez una interfaz? Claro, fíjate que, espera que cambie. Porque sé que las interfaces vos podés poner más de una, pero pensé que cuando... ¿Sí? Fíjate acá, mirá, ahí tenés un ejemplo. Fíjate, la clase coche es hija de vehículo y además implementa esa interfaz. Y podés implementar todas las interfaces que quieras, pero podés ser hijo de una sola clase. ¿Eso es lo que vos me preguntabas? Sí, eso. No Bien, lo había... claro. Sí, esta parte, a mí me gustan las preguntas que ustedes hacen porque te generan la ansiedad de decir, y convenceme de que esto es útil, ahora, ya. Y a lo mejor no tengo todos los ejemplos para convencerte ya de que está bueno crear una o dos interfaces. Los vamos a ir llevando durante la práctica para lograr este entrenamiento, ¿sí? Pero ahí, en este ejemplo que me gusta más que el otro, yo puedo decir que el método arrancar y detener motor no lo puse en la clase vehículo como abstracto, sino que lo puse en una interfaz. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta interfaz, arrancar y detener motor, también lo puedo usar en una herencia de motores eléctricos de máquinas, que no sean vehículos. Sí, que yo un torno y demás cosas. Entonces, tengo una interfaz y me sirve para los vehículos y me sirve también para otra herencia, que no se me ocurre el nombre, que sea motores eléctricos o motores de una fábrica metalúrgica. Estoy inventando. ¿Se entiende? Digo, está bueno porque nosotros le estamos metiendo teoría y está buena la ansiedad que ustedes deben decir, está muy lindo, ¿y dónde lo aplico? Me hace perder tiempo haciendo una interfaz, puedo meter todo en una clase abstracta. Bueno, parte de eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Quieren que la compliquemos un poquito más? A partir de Java 8, alguien agarró y dijo,
Y acá, para que cambio de diapositiva, Tomás, me voy a acercar más a tu duda. A partir de Java 8 alguien dijo, che, pará, las interfaces son todas vacías. Ahora, si yo tengo un método dentro de esa interfaz que todos lo van a escribir igual, ¿por qué no permitimos que haya una interfaz con un método que tenga código? Claro, esa era mi duda, porque con eso sí, si vos lo implementás a los métodos, Queda ya queda. igual, queda igual. Bueno, Claro, la línea es súper fina, nunca sí. sé cuál elegir. Bueno, entonces, para que Tomás tenga más fundamento en su duda y yo me pegue un tiro porque no encuentro bien cómo diferenciarlo, a partir de Java 8 apareció esto que se llama método default o default method, que dice, como la tienen escrita ahí, listo, a partir de Java 8, 9, 11, lo que vino, vos podés tener una interfaz que tenga un método con código y métodos también vacíos. La línea entre clase abstracta e interfaz se hizo invisible. ¿Está bien? Mirá que voy por tu lado, Tomás, ¿eh? Me acerqué a tu pregunta, digo, listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre crear una interfaz y crear una clase abstracta? Se me empieza a hacer un lío bárbaro. Bueno, lo único que ahí les puedo decir en este momento que estamos parados es, la diferencia es que si vos tenés que heredar de dos padres y Java no te lo permite, podés tener una clase padre y una interfaz. Heredás de una, implementás la otra. Estás haciendo como una herencia múltiple. Muy confuso y muy parejita la diferencia entre clase abstracta e interfaz. Pero ahí me podría ir por la línea de decir, sí, son casi iguales, pero ojo, en Java no podés tener dos padres, entonces si querés heredar o usar dos cosas distintas, vas a tener que crear una clase abstracta y una interfaz con código. Heredás de una, implementás la otra. Pero siempre se puede decir que la interfaz es como más genérica, no está pegada a una pirámide de herencia, sino que podría estar usada también en una segunda o tercera pirámide de herencia. Lo único que les pido es no se generen confusión, sepan que hay interfaces, todas vacías con declaración de método, o a partir de Java 8, que ya es el Java actual que usamos, por eso no hace falta pensar en esa distinción, además con la técnica de default method, que sería ese el nombre puntual, puedo tener métodos vacíos o métodos con código. Cualquiera que implemente esa interfaz, ese método que tiene código, o se dice que es un método default, automáticamente pasa a heredar el código de ese método. Si querés, lo sobreescribís, si no, usas el que está en la interfaz. Esa sería un poquito la diferenciación mínima que les podemos ofrecer. Me vuelvo. Vemos una cosita más. Aparece también lo que se denomina Java Static Import, que puede, como dice ahí, lean el primer párrafo y ahí lo explico. Tómense un segundo para leer y ahí empieza a haber situaciones donde, como dice ahí el segundo párrafo, con el uso de import a veces no es suficiente, entonces empiezo a necesitar de hacer un import estático. ¿Para qué? Para que no tener que poner todas las veces la palabra mat. Static import significa simplemente eso. Yo hago esto, que sería un import estático, ¿para qué? Para que en esa clase
no tener que andar poniendo todo el tiempo mat.pow, mat.pow, mat.pi. Es como que le digo, che, todo lo que haga que pertenezca a la clase mat, ya tenerlo como estático. O sea, lo uso sin tener que poner el nombre de la clase adelante. Práctica súper común cuando, si no, tenés que poner todo el tiempo en métodos que querés usar la parte de adelante, o sea, poner mat, punto, y el uso de los métodos. Se puede hacer un import estático de cualquier paquete que ustedes quieran usar. Lo único donde les va a dar error el compilador, si hacen un import static, por ejemplo de mat, y abajo lo hacen de otro paquete, si justo los dos paquetes llegaran a tener un método que se llame igual, ahí te dice no podés hacer el segundo import. Ojo, el segundo import estático. Ojo, porque el IDE te lo avisa y te va a dar un error y te va a decir, ¿por qué no puedo hacer un segundo import estático? Si el IDE directamente te lo marca y no te lo deja hacer, es porque tiene cada uno de esos paquetes o de esas clases de librería que están importando, justo tiene un método que se llama igual que el otro. En general no pasa casi nunca, pero les puede pasar. Pero el static import, o import static como está escrito ahí, te ahorra poner un montón de veces el nombre de dicho paquete. Con mat pasa un montón. Si hacen una función así, que use un montón de cálculos matemáticos, usen esto, porque si no se la pasan mat punto, mat punto, mat punto, llega un momento que te queda un código muy sucio y muy lleno de esas cosas repetidas. Fíjense que lo que estamos viendo en todas las clases, por eso me gusta cuando ustedes preguntan, como Tomás, Nicolás o Luca, que van aportando y van teniendo dudas, estamos viendo cosas propias de la programación y de la implementación de objetos. Acá no estamos viendo nada que tenga que ver con el diseño o con el UML, ¿sí? Porque esa parte ya quedó más como congelada, donde no hay tantas novedades, y ahora estamos renegando con montones de cosas que pasan al momento de programar. Como vimos con los constructores la clase pasada, y como ahora estamos viendo con montones de opciones como las interfaces, el método default o estos static import que te ahorran montones de veces de escribir lo mismo y la verdad limpian mucho el código. La clase que viene vamos a ver un montón de cosas nuevas también aplicadas a la parte de programación de objetos simplemente. Hay muchas que se cumplen en todos los lenguajes o hay muchas como la interfaz y la herencia múltiple que solamente son un problema de Java porque hay otros lenguajes que sí permiten herencia múltiple, entonces vos heredás de todas las clases que quieras y no tenés que andar creando una interfaz. Decisiones, y un lenguaje lo tiene, otro no. Ustedes me pueden decir, ¿alguno es mejor que otro? Es cuestión de gustos y costumbres y usos, ¿sí? Así que esto es como cuando uno le pregunta a un programador de PHP que hace 10 años que programa con PHP. Che, ¿qué opinas de PHP? ¿Y qué querés que te diga? Es muy difícil cuando uno charla con un programador de muchos años de un lenguaje que sea objetivo y realmente te tire las virtudes y las cosas con las que reniega. Gente, hay que meterle a la práctica, hacer mucho código de calidad. Acuérdense cada vez que crean una clase, getSet, toString, el equals y un montón de métodos más que vamos incorporando. Código prolijo, código de calidad. Y repito la recomendación del principio de la clase que digo siempre. Traten de usar más de un sistema operativo y traten de usar más de un IDE para aprender mayor amplitud en el desarrollo y prepararse para el año que viene y prepararse para el trabajo donde el día de mañana vayan a estar desempeñándose. Hay mucho con Windows, mucho con Linux, fanáticos de ninguno, hay que saber los dos.
Gente, en un ratito les subo la grabación para todos los que no se pudieron conectar. Y a ustedes, gracias por conectarse y a meterle mucho código en Java. Buenísimo, profe. Gracias. Ahora ya termina, me genera el video y se lo subo. Así ya lo tienen hoy. Buenísimo, gracias, nos vemos. Gracias por participar, a los que hablan. Nos vemos.